Chocobito. Pandilla. Pichocho Sureño. Rango dentro de la estructura. Líder. Ranflero nacional. Te vuelta. Tutaca. Choqui. Estructura a la que perteneces. MS-13. Rango dentro de la estructura. Homeboy. Ranflero nacional. Criticada por algunos y amadas por muchos más, la megacárcel de Secot en El Salvador ha sido el arma de Bukele para poder disminuir a grandes rasgos los problemas de seguridad que existían en su país. ¿Pero por qué ha dado de hablar esta megacárcel? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, Secot, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el Alcatraz de Centroamérica, abrió hace justo un año. A Nayib Bukele le brillan los ojos cuando habla de este lugar. El joven presidente ha fulminado en apenas 20 meses a las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Con un régimen de excepción que ha sacado al ejército a las calles y ha suspendido libertades constitucionales. Ha detenido a más de 70,000 personas, ha encerrado a los jóvenes de barrios enteros en los que antes era imposible entrar sin jugarse la vida. El gobierno ha publicitado el presidio con videos que parecen editados por Francis Ford Coppola. La sensación de realidad distópica que transmiten produce fascinación. Resultan incómodos de ver, pero a la vez no es fácil apartar la mirada. Bukele se ha hecho inmensamente popular por esta política de mano dura, dentro y fuera de sus fronteras. Con el 85% de los votos, el domingo arrasó en las elecciones presidenciales que lo mantendrán en el poder otros 5 años. La oposición ha acabado convertida en cenizas. Los salvadoreños, aliviados tras décadas de violencia, le han dado el poder absoluto. Él se ha valido de esta notoriedad para perpetrar una deriva autoritaria con la que controla el poder judicial y las fuerzas armadas, que se multiplicarán por 5 en breve. Así, esta pequeña nación ha pasado de registrar la mayor tasa de homicidios del mundo a una de las más bajas de la región. Bukele ha prometido alcanzar los ratios de Canadá. La impenetrabilidad y fastuosidad de esta cárcel hermética casan con la personalidad de un presidente con tendencia a la megalomanía. Para acceder al Secot se necesita superar 4 puestos colocados en amplias habitaciones de hormigón de aire desolado. Funcionarios con el rostro tapado y ánimo partibulario te cachean por todo el cuerpo. Te piden que coloques las manos en la nuca, preguntas si tienes tatuajes. Los arcos de seguridad cuentan con rayos X que ponen a la vista los intestinos. El sonido de los cerrojos de las puertas de hierro suena contundente. Poco a poco una sensación de encierro aprieta la garganta. Hay 8 módulos con un número indeterminado de presos que las autoridades se niegan a precisar. La capacidad es de 40,000 personas. Nadie que haya entrado esposado ha vuelto a ver la luz del día. Solo un torrente de aire se cuela por una abertura en el techo a la que es imposible trepar por las paredes lisas. Tras las rejas se encuentran los presos más peligrosos del país, sicarios con decenas de asesinatos a sus espaldas que cumplen condenas de 700 años. Esta noche observan desde sus celdas como búhos. No se mueven, no pronuncian ni una palabra, se mantienen quietos, con los brazos cruzados, en silencio. Transmiten un aire fantasmagórico con sus cabezas rapadas y los uniformes blancos bien planchados. Les afeitan la cabeza cada 5 días, casi todos la llevan tatuada. Se han escrito en tinta los nombres de sus pandillas, por si quedaba alguna duda de cuál era su forma de vida. Observan con una mirada penetrante pero nada desafiante. No están acostumbrados a ver gente del exterior, vestida de calle. Su vida anodina se desenvuelve entre uniformes grises de policías encapuchados que los arrastran del brazo como ganado. Afuera eran temibles, producían terror, ahora irradian tristeza. ¿Cómo es el trato real dentro de la cárcel? Por temas de seguridad se ha usado el nombre ficticio de Manuel, el cual cuenta que en su caso el tópico para explicar la oscuridad de la cárcel se convirtió en literal. Desde que entré hasta que salí no vi la luz del sol. Desde mediados de abril el año pasado hasta principios de febrero, prácticamente un año encerrado en el Pinal Izalco, a unas 2 horas al oeste de la capital. En una celda para 20 personas donde había metidas más de 70. Ante la falta de espacio, los presos se turnaban para dormir sentados en tandas de 2 o 3 horas. Había un solo retrete. Era habitual que solo recibieran una comida al día, 2 tortillas y una cucharada de frijol. Entre los compañeros de celda había una persona diabética, un señor de 62 años que tenía una tienda y que lloraba mucho. A él, cuenta Manuel, lo dejaban dormir sentado toda la noche, mientras el resto seguía de pie. Un día no despertaba. Trataron de moverlo entre varios, estaba helado. Cuando llegaron los custodios ya no tenía pulso.
Manuel asegura también que solo 2 o 3 veces entró un médico a pincharle las inyecciones de insulina, que según su versión, la familia le enviaba todas las semanas. La falta de asistencia médica en las cárceles es una de las vulneraciones de derechos básicos que denuncian las organizaciones. Manuel cuenta que otro de los presos, un joven de 21 años al que llamaban Daniel, también murió en la celda. Estaba desesperado y pedía medicamentos a gritos o se quejaba de hambre y de dolor. Los policías respondían con golpes, a patadas, con las macanas, porras o con la culata de fusiles. Un día le pegaron tanto que lo mataron a golpes y lo sacaron a rastras como a un animal. Una investigación de Human Rights Watch, que tuvo acceso a una base de datos del Ministerio de Justicia, reveló que solamente durante los 5 primeros meses del régimen de excepción, de marzo a agosto, se registraron al menos 32 personas muertas bajo custodia sin aclarar las circunstancias. En su mayoría en los penales de Mariona e Izalco, donde estuvo preso Manuel. Otro recuento de la organización salvadoreña Cristosal, esta vez hasta finales de octubre, elevó el número de muertes a 80. Solo deseas morir. Además de los golpes, Manuel habla también de otro método de tortura. Eran habituales los manguerazos de agua dentro de la celda, y cuando el suelo estaba mojado, activaban la pistola de corriente eléctrica, para que nos agarrara a todos. Entre el resto de los presos con los que convivió había personas con tatuajes de las 2 pandillas, MS-13 y Barrio 18. Dice que eran a los que más se llevaban a las celdas de castigo. Yo no hablaba con ellos porque les tenía odio, sentía que yo estaba ahí por ellos. Eran comunes los rezos colectivos, el soporte nuestro era la fe. Cuenta que especialmente uno de los presos, cristiano evangelista, era el que más rezaba por todos. El enemigo más grande que uno tiene ahí dentro es la depresión. Sientes un vacío inmenso y solo deseas morir. A Manuel lo detuvieron a finales de marzo, pocos días después de iniciar el régimen de excepción, que dura ya un año. Según su versión, fue una venganza de unos policías. Un par de años antes, unos agentes habían golpeado a su hijo de 10 años porque no llevaba identificación cuando volvía de comprar tortillas durante la pandemia. Él los denunció y un juez los acabó condenando. En represalia, los 10 policías se presentaron en su casa con una orden de captura. Ese mismo día, empezaron las palizas que duraban hasta que se aburrían. Le rompieron 2 costillas, pero lo que más le dolió a este administrativo, que hasta su detención trabajaba en una oficina rellenando documentos de Excel y haciendo fotocopias, es que lo presentaron ante la prensa como un pandillero detenido bajo cargos de extorsión, homicidio y pertenencia a organización terrorista. El operativo de Bukele está logrando el objetivo de reducir la violencia y desarticular las pandillas, pero también está rodeado no solo de denuncias de abusos a los derechos humanos, sino de un cerco cada vez más grande de opacidad. Son casi 63.000 detenidos, según un recuento a finales de enero del ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro. La cifra no es casual, corresponde al número estimado de pandilleros en un país de apenas 6 millones de habitantes. Desde el inicio del régimen, policías críticos han revelado que les imponen cuotas para alcanzar ese número simbólico de detenciones al que el presidente hace constantes referencias. Del total de reclusos han sido liberados un 5%, según declaraciones del propio presidente. Las organizaciones de derechos humanos del país denuncian que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas y que tipos penales como el de pertenencia a organización terrorista son tan amplios e imprecisos que abren la puerta a detener prácticamente a cualquier persona. Por cierto, si te está gustando el video te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La historia de Dolores. A Dolores la detuvieron 5 policías el 6 de mayo del año pasado, acusada de extorsión. Me dijeron que mis hijos cobraban la renta de los comercios y yo juntaba el dinero. Cuenta esta ordenanza del ayuntamiento de Cuscatancingo, un municipio de la periferia norte de San Salvador. Explica que le dieron un acta con los cargos, pero que ella no la firmó porque no tenía ninguna prueba. Pidió ver a un abogado, pero no tuvo asistencia legal en los 5 meses que pasó encarcelada. Dolores, miembro de un sindicato, denuncia que su detención fue motivada por liderar varias huelgas para que les dieran uniformes y les subieran un sueldo en su trabajo. Una vez en la comisaría la metieron en el calabozo con muchachas que estaban bien manchadas. Algunas tenían la MS tatuada en la frente. Dice que no sintió miedo porque ella nunca ha pertenecido a nada de eso. Igual que Manuel, decidió no hablar con las otras detenidas porque callar te da y hablar te quita. Durante la primera noche, recuerda que un policía le dijo: "Ahora ustedes son el blanco. Les puedo pegar un tiro ahora mismo y decir que se querían fugar". El primer día en la cárcel de Ilopango, a media hora de la capital, la pusieron en fila con otras presas. La desnudaron, la hicieron bañarse en un barril en el patio junto a otras 20 mujeres. La pasaron por un escáner y le revisaron el interior de sus genitales,
por si llevaba droga o algo así, supongo. Dolores pasó 22 días en una galería de 150 metros cuadrados con techo de lámina y las paredes de reja metálica. Allí había más de 800 mujeres, según sus cálculos, que dormían apretadas en el suelo de cemento, cada una con la cabeza a la altura de los pies de la otra. El baño era una cubeta y la ducha una manguera. La comida era pasta reseca de frijol. Una de las presas, la niña Esmeralda, tenía un tatuaje con el símbolo infinito debajo de la nuca. Dolores recuerda que todo lo que comía lo vomitaba. Además sufría de diarrea y acabó muriendo deshidratada. Cuando perdió el conocimiento la cargaron entre varias reclusas porque estaba gordita. Se la llevaron las policías y nunca la volvieron a ver. Nos dijeron que se murió de camino al hospital. Las organizaciones de derechos humanos denuncian también que las autoridades no están notificando el fallecimiento de los presos. Existen incluso denuncias de familiares que han encontrado el cadáver de sus parientes detenidos en una fosa común. Dolores aún pasó 3 meses más en el penal de Apanteos, a 1 hora y media de la capital. Ahí nos trataron un poco mejor, podíamos salir a 1 hora al patio, nos daban 3 comidas y entraban a veces algunos curas. Durante todo el tiempo que pasó encarcelada, tuvo 2 audiencias telemáticas, sin la presencia de testigos ni abogados. La soltaron a mediados de septiembre y tiene que presentarse en la comisaría cada 2 semanas. ¿Cómo es el vínculo de Nayib Bukele con Javier Milei? El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó que colaborará con el gobierno de La Libertad Avanza en la lucha contra la inseguridad, aunque consideró que en la Argentina no serán necesarias medidas tan drásticas como las que implementó en su país. En una conferencia de prensa antes de que finalizaran los comicios en los que triunfó Milei, Bukele manifestó que existen contactos con el equipo actual del mandatario argentino para cooperar en la lucha contra el delito. De todos modos, el mandatario salvadoreño aclaró que las medidas que debería aplicar el gobierno argentino tendrían que ser diferentes, porque el problema de la inseguridad de la Argentina no es tan apremiante como el del país centroamericano. Ante problemas más pequeños, tal vez el medicamento puede ser más pequeño, respondió Bukele, ante un nutrido auditorio de periodistas en un hotel de la capital de El Salvador. El próximo 27 de marzo, el régimen de excepción en El Salvador cumplirá 1 año, y todo parece indicar que Bukele y su Congreso lo prorrogarán. La mayoría del pueblo apoya a Nayib Bukele, quien obtuvo un aplastante triunfo electoral, a pesar de las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos por abusos de poder y detenciones arbitrarias. Con este panorama, la prisión Secot, que se ha convertido en un símbolo de su gobierno, junto con su política de seguridad, continuará siendo como es.